Muchísimas gracias por estar aquí en nombre del Proyecto Curricular de Artes Musicales. Estamos en el acto de socialización del trabajo de grado de Juan Sebastián Dimas. Juan Sebastián realizó una pasantía en el estudio de grabación y el auditorio de la Academia Luisa Calvo, y hoy nos presenta el informe de la pasantía realizada en estos dos lugares. El tutor del trabajo de Juan Sebastián es el maestro Leonardo Alvarado, el tutor interno, y como tutor externo nos acompaña hoy el maestro Jairo Andrés Buitrago, a quien agradezco mucho por estar aquí, igual a Leonardo por hacer el esfuerzo de estar acá. Entonces, Juan Sebastián, tú tienes media hora para presentar tu informe, y después de media hora, si los dos tutores quieren hacerle algún comentario o remarca, entonces les damos la opción. En la modalidad pasantía es importante la presencia del tutor interno y externo para que entre los dos deliberen la nota final del estudiante. Entonces, 30 minutos para Juan Sebastián. Por el chat yo te pongo cuando te falten 5 minutos para que vayas concluyendo, y te dejo la palabra. Perfecto, maestra. Entonces, bueno, muy buenas tardes a todos los asistentes, maestros, la maestra Miriam, el maestro Efraín, maestro Leo, ingeniero Jairo, la maestra Tatiana, por ahí la vi, y a todos los que están hoy acompañándome a esta socialización. Como la maestra dice, este trabajo de grado es una pasantía, que la titula Informe de una pasantía realizada en el estudio de grabación y el auditorio de la Academia Luisa Calvo, ALAC. Esta fue desarrollada en el segundo semestre de 2016 y como tutor externo conté con el apoyo del ingeniero Jairo Buitrago. También pues es importante decir que alguien que también estuvo presente fue Daniel Pardo, que en ese caso era el asistente técnico del estudio y del auditorio. Este trabajo aporta a la línea de investigación de arte y sociedad de la facultad y a la línea de investigación de agentes culturales, políticas, instituciones, creadores, gestores, productores, difusores e intérpretes del proyecto curricular de artes musicales. Como objetivos de la pasantía planteo dos campos, unos objetivos iniciales previos a la realización de la pasantía, que eran pues muy personales. Por un lado estaba hacer realidad un sueño que tenía de involucrarme con el campo de la producción musical y la ingeniería de sonido, pues acá en Bogotá, y que para mí era algo pues mágico y que quería conocer en profundidad porque me llamaba bastante la atención. Por otro lado, quería también hacer uso de los conocimientos que tenía previos a la pasantía, conocimientos que fui adquiriendo autodidácticamente y con algunos cursos por internet y algunas electivas que vi con Leo en la universidad. Y por otro lado también otro de los objetivos importantes era incorporar más conocimientos que fueran provenientes de la praxis, ¿no? Y de una forma mucho más orgánica que me permitieran a mí como músico involucrarme con este campo de la producción musical. Cada que hablo de la ingeniería de sonido me refiero estrictamente a la producción musical y al refuerzo de sonoro de eventos en vivo, pues porque la ingeniería de sonido tiene muchos campos, pero específicamente este es al campo al que me refiero cuando hablo de la ingeniería de sonido. Y por otro lado, los objetivos del documento realizado posterior a la realización de la pasantía, que por un lado busco que este sea un documento, buscamos con Leo que este fuera un documento guía para docentes, para estudiantes que de pronto en algún punto deseen hacer una nueva pasantía en el estudio de grabación, para trabajadores que de alguna forma vayan a vincularse pues con el estudio, como es el caso actual, que va a ingresar una nueva persona en reemplazo de Daniel Buitrago. Pues este documento contiene información que es importante para el conocimiento del funcionamiento del estudio y de los equipos con los que cuenta. Y por otro lado, para fortalecer el vínculo entre la SAB y el estudio, dado que en muchas oportunidades pues hay docentes y estudiantes que van a realizar sus producciones al estudio, y que de alguna forma este documento contiene información de equipos y de información básica de sonido
que de alguna forma pueden enfocar mucho más claramente las necesidades del producto que desean desarrollar, y pues las opciones que les brinda el estudio para dicho fin. Lo siento. Y por último, también en este documento cuento la experiencia vivida de la pasantía. Es bien sabido que, pues si bien existen lineamientos básicos del quehacer de un ingeniero de mezcla en vivo o en postproducción, pues son conocimientos que simplemente son una pincelada de pues plantean las bases del trabajo a desarrollar, pero cada ingeniero desarrolla sus propios métodos, sus propias formas de trabajar, todas enfocadas y todas dentro de los conocimientos básicos del sonido. Entonces, pues acá cuento la experiencia de cómo yo fui desarrollando mis procesos y pues lo que desarrollé dentro de la pasantía y las formas en las que realicé las actividades. Las actividades que se realizaron en esta pasantía fueron principalmente tres. Por un lado estaba el soporte técnico, la asistencia técnica a la realización de conciertos, llámese conciertos a los diferentes conciertos que se realizan en el marco de la programación cultural de la LAC, viernes de conciertos, eh, conciertos de grado de estudiantes de la Facultad de Artes ASAP, sustentaciones de sustentaciones no, recitales de la LAC, de estudiantes de la LAC, lanzamiento del disco a LAC, recitales de adultos mayores y del programa de formación infantil, entre otros. Por otro lado, la segunda actividad importante que realicé durante la pasantía fue la mezcla de algunos de los conciertos que se realizaron, ya que pues en el auditorio se cuenta con una Venue SC48, que es una consola que permite grabar en multicanal los conciertos que se realicen allá. Entonces, pues todos estos conciertos se grababan y posteriormente yo los mezclaba para añadirlos a un banco sonoro con el que cuenta la LAC, que funciona como una memoria de todos los eventos musicales que se realizan en el auditorio. Y por último, la asistencia en el apoyo de grabaciones y mezclas de programas radiales de las facultades de la Universidad Distrital para la UD Estéreo. Esas fueron las tres actividades que se realizaron principalmente durante la pasantía. Hablando un poco del contenido que tiene el documento, este documento tiene tres campos importantes de información. En primera instancia, hay una sección dedicada a la formación previa a la pasantía, así se llama el capítulo, en el que yo condenso toda la información que considere necesaria para poder realizar un buen trabajo durante la pasantía. Dentro de esta información, pues, están los fundamentos del sonido, cómo funciona el sonido, las características del sonido, de qué forma se captura el sonido, con qué tipos de micrófonos existen, luego cómo transporto esa señal desde los micrófonos hasta cualquier otro equipo que desee, qué tipos de cables hay, qué tipos de cables se utilizaban en el estudio o en el auditorio, la conversión análoga a digital y digital a análoga, que es un proceso que se hace para poder procesar las señales dentro de un DAW, un Digital Audio Workstation, que es un programa de grabación de audio. Y por último, una sección que dediqué a Pro Tools, que es uno de esos DAW, uno de esos programas de edición de audio, y que es el programa que se utiliza en el estudio de grabación y en el auditorio. Entonces me pareció importante pues dar una pincelada del funcionamiento básico de Pro Tools, de cómo crear una sesión, editar los audios y demás. Entonces ese capítulo está dedicado a toda esa información que considere necesaria para el desarrollo de la pasantía. Por otro lado, existe otro capítulo dentro del documento que se llama Inducción a la pasantía. Cuando yo comencé a realizar la pasantía, Jairo Buitrago pues me informó de los equipos con los que contaba el estudio, del funcionamiento de manera básica, de cómo estaba conectado el estudio, qué opciones teníamos para realizar producciones allá, y lo mismo en el auditorio. Entonces,
pues en este documento existen dos capítulos importantes, que por un lado está el inventario de los equipos y por otro lado unos flujos de señal, unos diagramas de flujo de señal en el estudio de grabación y en el auditorio, que fueron unos diagramas que desarrollé con la ayuda de Jairo Buitrago y Daniel Pardo y que quedan como un elemento importante de este documento. En tercera instancia está pues ya la forma en la que yo cuento lo que viví dentro de la pasantía, los procesos que realizábamos, las dinámicas de trabajo que teníamos, y en algunos casos pues ya cuento de forma personal las vivencias que tuve dentro de la pasantía respecto a los conciertos, a las mezclas y demás actividades que realicé. Digamos que en este punto no quisiera enfocarme mucho en la parte inicial de los fundamentos de sonido y demás, porque considero que eso es información que la persona que considere necesario acercarse a esa información lo va a poder hacer a través del documento, y pues esa información como muy específica y muy detallada de toda esta situación con el sonido. Entonces voy a enfocarme más en lo que desarrollé dentro de este capítulo de la inducción a la pasantía, y quiero empezar por el inventario de equipos. El inventario de equipos básicamente lo dividimos con Leo en dos clases de equipos, unos equipos móviles y unos equipos fijos. Los equipos móviles básicamente los determinamos que eran los micrófonos, que son micrófonos que se pueden utilizar tanto en estudio como en vivo, pero que hay algunas referencias de micrófonos que son pues bastante costosas y de cierta manera delicados. Entonces no es muy óptimo utilizarlos en escenario, pues porque las dinámicas del escenario son de bastante movimiento, músicos recogiendo, músicos instalando, eh, haciendo cada quien el montaje necesario para el desarrollo del show, y pues pueden ocurrir accidentes. Entonces digamos que hay micrófonos que pueden utilizarse en cualquiera de los dos espacios, pero que idealmente no se hacen por seguridad. Entonces este primer cuadro de inventario que desarrollé de micrófonos lo, em, lo dividí los micrófonos con los que cuenta la LAC, los catalogué por marca, por referencia, por tipo de micrófono, si es un micrófono dinámico, de condensador o de contacto, y patrones polares también, si es tiene patrón omnidireccional, cardioide extendido, cardioide, semicardioide, supercardioide, hipercardioide o bidireccional. También si cuenta con la opción de tener un high pass filter, un HPF, y la respuesta de frecuencia básica pues de ese micrófono. Además también la cantidad de micrófonos con los que cuenta el estudio de esa referencia. Digamos que en este punto es importante aclarar que este es un cuadro general. Digamos, en el caso de este micrófono, un Neumann M149 TUF, es un micrófono que es de condensador y que cuenta con 5 posibilidades de patrones polares. En este caso, omnidireccional, cardioide extendido, cardioide, hipercardioide y bidireccional. Y además cuenta con una opción de high pass filter. Resulta que las respuestas de frecuencia general, pues, o sea, de forma general de este micrófono es de 20 a 20.000 Hz, pero según la forma en la que configuremos el micrófono para realizar la captura, pues vamos a obtener respuestas de frecuencia diferentes. La respuesta de frecuencia de este micrófono configurada con un patrón polar omnidireccional y con un high pass filter va a ser diferente a cualquier otra configuración. Entonces, la persona que desee obtener más información respecto a características muy específicas de cada patrón polar, pues lo ideal es que se acerque al manual de usuario del micrófono, el que encontrará 10 patrones, 10 diagramas de respuesta de frecuencia, que era algo que nos pareció pues de pronto excesivo colocar en el documento, porque ya son cosas bastante detalladas y pues que cada persona determina si es importante consultarla o no.
Y por otro lado, los equipos móviles, los equipos fijos, perdón, que se encuentran en el estudio y en el auditorio, que son equipos que los determinamos fijos, entre comillas, porque finalmente se pueden mover, pero que al moverlos estamos generando una reestructuración en el funcionamiento tanto del estudio como del auditorio. Entonces, también es importante como entender que en este cuadro de equipos no incluimos equipos como cables, micrófonos, forros, y demás elementos que no afectan el funcionamiento directo del estudio o del auditorio. Entonces, digamos que estos cuadros los considero importantes para quien vaya a tener una cercanía más directa con el estudio, llámese un trabajador o un pasante, pues que ya van a necesitar conocer para qué opciones da cada uno de estos equipos, y pues va a ser importante que puedan tener la referencia ahí para que puedan acceder al manual de usuario en el momento que lo deseen. Por otro lado, otro de los insumos que se encuentran en el documento es el flujo de señal del estudio de grabación. Para eso, pues, lo primero es el desarrollo de este plano muy general de lo que es el estudio, que cuenta con un control room y una sala de grabación que está dividida en un live room y dos isobot L, isobot left y isobot right. Y que ya entendiendo cómo es físicamente el estudio, pues al momento de mirar el flujo de señal, pues va a ser un poco más fácil entender en dónde está ubicado cada elemento. Este flujo de señal que desarrollamos, este diagrama que desarrollamos bueno, que desarrollé con la ayuda de Leo y con la ayuda de Daniel, cuenta con dos ítems importantes. Por un lado están los cuadros que representan equipos y por otro lado están las flechas que representan flujos de señal de audio o flujos de señal de algún otro tipo. Tenemos dos tipos de flujo de señal de audio, que son las flechas verdes y las flechas rojas. Las flechas verdes representan no necesariamente cables o grupos de cables, sino representan señales que se encuentran, que van en dirección hacia Pro Tools, que van hacia Pro Tools. Y por otro lado, las flechas rojas son señales que provienen de Pro Tools hacia cualquier otro destino. Ahora, las flechas amarillas representan señales de otro tipo. En el caso de esta flecha, representa un cable Ethernet que conecta el Mac del estudio con la plataforma de control AVID-C24, y es un cable que no transporta audio. Es un cable que simplemente cumple una función de interconectar el protocolo que permite que la plataforma de control AVID-C24 pueda controlar muchas de las opciones que nos brinda Pro Tools. Y lo mismo pasará con cada uno de los cables. Entonces, esta información ya detallada respecto al funcionamiento y al entendimiento de este flujo de señal, pues tiene un apartado importante dentro del documento en el cual pues se encuentra información detallada de cada elemento que se encuentra en este diagrama. Y por otro lado, algo que también hace parte fundamental de este diagrama de flujo de señal es este diagrama de conexiones en los patch bay que tiene el estudio. Existen dos patch bay principales en el estudio, uno principal, perdón, y uno secundario. Este principal permite al ingeniero realizar conexiones de manera rápida por medio de cables cortos que nos van a permitir interconectar todos estos equipos que están conectados por la parte trasera del patch bay y que nos permiten enviar señales a diferentes destinos. Lo mismo el patch bay secundario, que es un patch bay que permite enviar señales de retorno de monitoreo hacia el control room para que puedan haber músicos grabando tanto en la sala de grabación como en el control room. Ejemplo,
un bajista que puede estar grabando en el control room, mientras que el baterista y el saxofonista o el flautista están grabando en la sala de grabación, y contar también con el mismo retorno que ellos tienen en la sala de grabación. Entonces también toda esta información detallada se encuentra en el documento respecto a cómo se grafica toda esta información en estos diagramas. Respecto al flujo de señal del auditorio, es muy parecido. En este caso, pues vemos una foto del estudio con las modificaciones que le hicieron recientemente, que el LAN array está en la parte superior, cosa que antes no era así. Entonces, digamos que en este punto, pues es importante aclarar que durante mi pasantía en el 2016, segundo semestre, el auditorio tenía otra configuración, para lo cual, pues en el desarrollo de este flujo de señal fue necesario, indispensable, la ayuda de Daniel Pardo y de Jairo Buitrago para que el flujo de señal estuviera actualizado. Este es el flujo de señal que desarrollamos, y es un flujo de señal que algo más, algo menos funciona de la misma forma en que funciona el flujo de señal del estudio. Las flechas verdes representan señales de audio que se dirigen bien sea hacia la AVID C24, hacia la Venue C24 como destino final, o hacia Pro Tools como un destino secundario. Y las señales rojas, las flechas rojas, que representan señales que provienen desde la Venue SC24 o desde Pro Tools hacia alguno de los sistemas de amplificación, bien sea el sistema de amplificación en sala para público o el sistema de retorno para los músicos en el escenario. Nuevamente, pues toda esta información ya en detalle se encuentra en el documento para quien quiera conocer más en detalle lo que este diagrama representa. Ahora, respecto a los conciertos que se realizaron como producto final de la pasantía, realicé asistencia técnica a 20 conciertos desarrollados en 2016, segundo semestre, pero todos estos conciertos no fueron grabados, dado que hubo una temporada de ese semestre en la que la Venue SC24 estaba en mantenimiento, y por ende estábamos utilizando la Yamaha LS9, consola que no permite realizar grabaciones en multicanal. Entonces, solo se mezclaron los conciertos que se pudieron grabar con la Venue SC24, que fueron un total de 15 conciertos. Acá en este cuadro, pues, se detalla el artista, la fecha en la que se realizó el concierto y la cantidad de horas que interpretaron ese día, cosa que da como resultado un total de 163 canciones que fueron mezcladas en postproducción durante la pasantía. Y por otro lado, los programas de radio en los que tuve la posibilidad de asistir, tanto en la grabación como en la mezcla, fueron un total de 10 programas, en su mayoría programas de frecuencia ambiental, que es un programa de la Facultad de Medio Ambiente, e Ingenia Ciudad, que es un programa de la Facultad de Ingeniería. Eh, 3 de esos 10 programas fueron mezclados en su totalidad por mí, y uno de esos 3 programas fue grabado y mezclado por mí en ese programa. Ese programa fue un programa de frecuencia ambiental en el que el ingeniero Jairo Buitrago estaba presente en la grabación, pero estaba presente como invitado del programa en la sala de grabación. Bueno, luego de esto, pues ya quisiera compartir con ustedes una mezcla, un fragmento de una mezcla que realicé durante la pasantía. Esta mezcla es un fragmento de una canción interpretada por la agrupación Pavantú. El tema se llama Chanchaní, es un fragmento. Pues la grabación se realizó en el auditorio de la LAC el 9 de septiembre de 2016, y pues fue mezclada por mí. Entonces voy a compartir pantalla de esta mezcla para que escuchen el audio.
Bueno, esta mezcla, pues como les decía, fue una mezcla de un concierto realizado en septiembre de 2019, de 2016, y fue una mezcla que yo realicé aproximadamente en diciembre o noviembre de 2016. Permítanme, voy a compartir nuevamente la pantalla de la presentación. Fue una mezcla de 2016, quise compartirla tal cual fue, pues fue mezclada en el momento que la mezclé, porque pues me parece que es algo bonito, como pues a pesar de que fue hace ya 4 años, como reconocer el proceso en el que andaba hace 4 años. Evidentemente a este punto considero que hay cosas que podrían mejorarse dentro de la mezcla, y pues que siempre estamos en constante evolución. Entonces quería compartirla tal cual, precisamente para recordar y mostrar el producto de lo que hace 4 años fue una mezcla realizada pues de un concierto en la LAC. Eso es lo último que quería comentar acerca de todo el contenido que tiene el documento.
Y ya por último, las conclusiones que me deja pues esta realización de esta pasantía, eh, pues que me parece importante compartirlas, es que esta pasantía me deja bastante clara la importancia de la ingeniería de sonido en el resultado musical de un show o una producción musical, y que esta calidad, la calidad de estos productos, pues está mediada por el conocimiento que uno tenga del funcionamiento eh, de los plugins, de los programas, de cómo funciona el sonido y demás. eh, pero que no es lo único que cuenta en el resultado exitoso de una producción, que también es bastante importante la planeación y el seguimiento de objetivos que permitan pues evaluar los procesos en cada una de las etapas. Las producciones musicales, tanto conciertos como producciones musicales en estudio, son eventos que tienen diferentes etapas y que un error en alguna de esas etapas desencadena en una mala calidad o en una calidad no tan buena al final del proceso. Entonces, que planear bien y seguir hacer un seguimiento a los resultados en cada una de las etapas es bastante importante en la producción musical. Por otro lado, que para una persona que vaya a realizar producciones musicales o realice producciones eh, musicales como trabajador en el estudio, sea ingeniero, sea asistente, sea pasante, pues es bastante importante conocer el funcionamiento completamente del estudio para que eso permita que las producciones explote el potencial total del estudio. Y por eso me parecía bastante importante pues compartir el flujo de señal y los equipos con los que se cuentan para la realización de estas producciones. Como cuarta conclusión, es muy importante, y para mí fue extremadamente evidente en esta circunstancia de pandemia, que los músicos en formación necesitamos, como algo básico, contar con conocimientos en el manejo de algún programa de edición musical, que nos permitan pues desarrollar con las herramientas que tenemos el mejor producto posible. Si es bien sabido que no todos tienen interfaz y micrófonos y demás, sí es importante que pues, puedan contar con esta herramienta para poder potenciar las herramientas con las que se cuenta en el momento. Entonces, me parece que en eso la facultad tiene un camino largo para mejorar la formación de los músicos. Y pues también en esta medida considero que entre más formación en este aspecto tengan los estudiantes, por un lado se va a acrecentar la cantidad de producciones musicales por parte de los estudiantes, y por otro lado se va a mejorar la calidad de las producciones que desarrollan, ¿sí? Eh, Eso me parece importante rescatar. Y también ya como última conclusión, considero que si es bien sabido que la universidad pues ha hecho esfuerzos en vincular eh, pues al estudio de grabación con la facultad, la ubicación geográfica de los dos espacios pues es un factor que juega bastante en contra para que exista una fluidez de trabajo, ¿no? Entonces, sé que ya han existido planteamientos de estudios de grabación para la facultad, que estén dentro de la facultad. Pues en casos anteriores para la Aduanilla de Paiva, sé que se había planeado un estudio que finalmente no se dio, pero considero que si va a existir una nueva sede de la facultad, es bastante importante que se planee y se ejecute la creación de un estudio que se encuentre dentro de las instalaciones de la SAP, cosa que sin duda va a generar que exista más interés, por un lado, en el campo por parte de los estudiantes, y que va a generar que existan más producciones de la facultad haciendo uso de esta herramienta. Considero que en la medida en que se vincule más este campo de la producción musical a nuestro saber como músicos dentro de la facultad,
pues van a ir creciendo más selectivas, van a ir apareciendo nuevos intereses y nuevas fuentes de conocimiento. Entonces, bueno, ya acá termino yo con las conclusiones y pues ya les doy la palabra para cualquier duda o comentario que tengan acerca de lo que acabo de compartirles. Gracias, Juan Sebastián. Precisamente es el momento para comentarios o alguna intervención que quieran hacer el tutor interno o el tutor externo. Entonces, les doy la palabra, maestro Leonardo o ingeniero Jairo. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, señor. Algo. Sí, listo, ya. Sí, no, es que estoy de señal terrible, pero bueno, espero que se alcance a escuchar pues, mi voz ahí con claridad. Bueno, yo voy a hablar un par de cosas que me parecen importantes. Bueno, pues primero, este tipo, digamos, de trabajos a nivel de pasantía, en mi concepto, pues tiene, digamos, un aporte importante, sobre todo en, digamos, que se hace aún más importante si se piensa de esa manera ahora en estos tiempos donde estamos como todos con la necesidad profunda de hacer cosas a nivel multimedia, de audio y de video. Por un lado está obviamente todo el trabajo que se desarrollan en los estudios o en los auditorios que tienen dotación de repuesto sonoro o también para grabación, iluminación, etcétera. Pero pienso que, digamos, como este compendio un poco, si se quiere, de lo que tú nos das al respecto de la pasantía que realizaste en el estudio que queda ubicado en la LAC, yo hago un comentario frente a ese modelo de pensarnos un estudio para la facultad que quede en las instalaciones de la facultad, pero pues en realidad el estudio de la LAC es el estudio de la universidad. En tanto, hace parte de una unidad muy importante de laboratorios, en donde está fortalecido y está, digamos, anclado específicamente también al área de composición y arreglos, del énfasis. Entonces, frente a eso, pues creo que es importante, digamos, como resaltar la labor que realiza Sebastián frente al procedimiento riguroso que se realizó para poder más o menos sistematizar todo el equipamiento con que cuenta pues este espacio, ¿cierto? Los procesos y los procedimientos que se realizan para una captura, para un concierto, inclusive obviamente también para una mezcla. Entonces, frente a esto creo que es como un aporte, para mí es un aporte importante. Siento que es algo que efectivamente se ha ido abriendo camino, sobre todo en artes musicales, el tema de la producción musical, que es pues un elemento supremamente importante, sobre todo en estos tiempos donde cada uno tiene que hacer con las herramientas que tenga, pues producir cositas, no los que tenga, los que quieran, etcétera. Y frente a esta misma situación de la necesidad que tenemos todos actualmente, pues pienso una cosa que me parece importante y es listo. Uno, Sebastián nos habla de compartir esta experiencia. Uno, dos, un asunto muy importante que tiene que ver. Uno, las herramientas son herramientas que solo cobran sentido cuando hay ideas, y las ideas están fundadas pues, en la formación que todos tenemos, y creo que pues por más de que podamos tener un montón de equipos, pues los equipos no se mueven solos ni se accionan solos, sino todos están, digamos, conducidos por las ideas de personas que queremos hacer música o que nos toca hacer uno que otro video, etcétera. Entonces, lo que yo digo acá es que esos efectivamente son herramientas que están, digamos, a disposición de la universidad, y en esa medida, pues, las ideas se llevaron a un término interesante de lo que se han planteado, pues porque efectivamente una necesidad de profundizar en este tipo de cosas, y conozco que Sebastián ha hecho, pues más obviamente, ha hecho un montón de cosas ya alrededor de la producción musical, y esto, digamos, como que le da sentido a los esfuerzos que se hicieron en este compartir que tuvo con el ingeniero Jairo Andrés y con Daniel Pardo, pues que obviamente se tuvo un apoyo pues bien interesante. Eso es lo que tengo para decir. Y bueno, pues tengo una pregunta para Sebastián, es que nos contes un poquito, así brevemente, qué vas a hacer después de que hagas esta sustentación, de que ya estés fuera de la universidad, bueno, ya como egresado y como compañero nuestro. Pues maestro, realmente yo he pensado bastante al respecto.
me parece, digamos que esta situación de pandemia a mí me ha mostrado que, pues que finalmente los planes que uno haga a largo plazo, pues simplemente son ideas, ¿no? O sea, eh, todo está mediado por lo que no, por lo que pasa la humanidad y por lo que pasa uno en su vida personal. Entonces, después de esta pasantía, claro que existe la intención de seguirme formando como, pues como músico y como ingeniero de sonido, si se puede decir, como ingeniero de mezcla. Claro que está la intención. Me gustaría estudiar alguna especialización en alguna entidad que lo brinde de manera formal. Eh, y se reduce básicamente a eso, que existe una intención de realizarlo, pues que finalmente está mediada por lo que vaya sucediendo en el transcurrir de los días, ¿no? Tenía muchos planes este semestre, por ejemplo, y pues sucedió esto que nos cambió la vida a todos, entonces como que pues finalmente lo único que uno puede tener es el sueño y la intención y en el momento que tenga la oportunidad hacer lo que quiere realmente y hacer realidad como sus sueños y sus ideales. Está la intención de seguir estudiando, de seguir, bien sea en educación formal, por medio de una academia, o seguir realizando procesos que inevitablemente cada que uno realiza un proceso, pues también es un proceso de aprendizaje, también es un espacio para aprender nuevas cosas. Entonces, considero eso, maestro. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Jairito. Bueno, Sebastián, pues primero que nada lo felicito porque ha pasado tiempo, o sea, ya son 4 años que nos vimos en esas. Su documento me hizo recordar muchas cosas que hacíamos en ese momento y que hemos cambiado. Y bueno, quiero decir algunas cosas. Primero que nada, el documento me parece que es un documento guía muy pertinente para cualquier persona, muy pertinente para un músico, por ejemplo, muy pertinente para alguien que se acerca de pronto por primera vez a una clase, a ese tipo de experiencias, y de seguro que va a servir mucho para, pues hay un chico que está haciendo ya la solicitud para el semestre de 2021, primer semestre de 2021, esperamos que se pueda hacer así ya de una forma presencial, y creo que tu documento sin duda va a ser una gran guía para él. Entonces me parece que es un documento que es sencillo, es decir, sencillo en el sentido de el lenguaje, pues, porque las cosas que estás explicando ahí son, son en general lo que uno pues debería conocer y o sea, lo que hay que saber para tener una práctica, para poder grabar, para poder llegar de pronto al estudio de la LAG y en general a cualquier estudio. Otra cosa que quiero destacar es la reseña que tú haces de tu experiencia, porque, porque pusiste cosas detalladas que resumes ahí un asunto cuando tuviste como unos momentos de trabajarlo tú solo, que me parecieron bien. Uno generalmente nunca escribe esas cosas y es necesario, pues es necesario plasmarlo y que no se quede simplemente como una cosa anecdótica o, bueno, qué sé yo, sí, simplemente una experiencia. Además es importante decir que en el tiempo que yo llevo en el estudio de la LAC, esta fue la primera vez que hicimos este experimento, por decirlo así. Y pues ver el documento y ver este día, estar al día de hoy aquí, pues la verdad que a mí me llena también de satisfacción. Quisiera de pronto, bueno, no sé cómo sea el asunto de tener los audios, supongo que me has dicho que ya los tenías adelantados, seguramente será cuestión de que después nos los hagas llegar porque o sea, son pertinentes para un proyecto que tiene la LAC próximamente, que va a ser un podcast con viernes de concierto. Entonces tus audios nos caen también como anillo al dedo,
Por ese lado, aún más enriquecedor finalmente la experiencia de parte y parte, ¿sí? Por lo que tú pudiste pues aprender, que finalmente yo veo que tú eres un tipo autodidacta y pues en buena parte esto es un asunto de mucha práctica. Entonces creo que pues eh, sin duda no eres, o sea, la persona que llegó allá, la persona que hoy en día eres, los resultados que creo que estás teniendo, pues dan fe de lo juicioso que has sido. Yo, ya para cerrar, solo quisiera hacerte dos preguntas. Una es, ¿qué cosa de pronto, no sé, cambiarías o hubieras querido hacer durante tu pasantía? ¿Y cuál sería un consejo que le darías a un próximo pasante? Bueno, pues algo que cambiaría, pues digamos que la experiencia que yo viví en el estudio en los momentos en que pude hacer uso del control room, que es como una nave, yo me sentía así como manejando pues una nave, eh, es que los momentos fueron muy reducidos y es entendible pues porque el estudio de grabación pues tiene un flujo de trabajo bastante continuo y por ende pues no está disponible el control room para la realización de las mezclas todo el tiempo. Si hubiera cambiado algo de la pasantía hubiera sido poder utilizar más el control room eh, para la realización de las mezclas. Considero que eso fue algo antes de comenzar la pasantía, pues esa era una gran ilusión, ¿no? Poder estar al frente de la nave conduciéndola. Lo hice en contadas veces y las veces que lo hice, pues para mí fue maravilloso, ¿no? Eso es algo que cambiaría, pero pues que no depende de ni siquiera de ti, Jairo, ni del pasante, sino de las circunstancias. Y un consejo que le daría a una persona que quisiera hacer una pasantía en el estudio de grabación es que pues se tome el trabajo de realizar cada mezcla en lo más consciente posible. Digamos que a mí, al principio de la realización de mis mezclas, eh, yo tomé la decisión de un concierto, para un concierto sacar la cantidad de mezclas correspondiente al número de canciones que interpretaron en ese día los músicos. Entonces tenía de un solo concierto 9 sesiones y en cada sesión volvía de ceros a realizar los procesos al bombo, al redoblante, a todo lo volvía a realizar de nuevo y pues esa construcción mental que uno va haciendo al momento de estar realizando la operación, considero que si uno lo hace de manera consciente, pues realmente tiene como un impacto en el producto y en los productos venideros. Finalmente en las últimas mezclas que yo hice de los conciertos, ya como que esa opción de mezclar cada canción por separado, pues se convirtió en una opción un poco caótica porque llegó un punto en el que yo llegué a tener 5 conciertos pendientes por mezclar, precisamente porque me dedicaba mucho a un solo tema y después pasaba al siguiente y después al siguiente. Finalmente terminé haciendo el resto de mezclas en una sola sesión, con pequeños ajustes a cada uno de los temas, pero considero que un consejo es realizar ese trabajo muy consciente y dedicarle mucho tiempo, porque finalmente eso es lo que hace que uno vaya identificando y vaya desarrollando un poquito más el oído para poder saber qué proceso debo aplicar para obtener el resultado que quiero. Entonces considero que sería eso, Jairito. Listo, gracias. No sé, Jairito. Bueno, según las normas de los trabajos de grado, después de esto viene la deliberación. En este caso tenemos tutor interno y tutor externo que promedian una nota que se da también de manera pública. Entonces no sé si los maestros quieran
retirarse a deliberar y hablan, no sé, por teléfono mientras nosotros estamos acá, o si ya tienen de pronto algo definido. Sí, vamos a hablar por teléfono un segundito y ya en 3 minuticos estamos con ustedes. Gracias. Vale. Yo quisiera, maestra Miriam, ¿puedo participar? Claro. Bueno. No, gracias. Felicitar a Sebastián también por su trabajo, ¿no? Cuando me contaba que era un documento de pasantía, fíjese, el imaginario es que no era tan complicado el documento, y ahora que lo expuso veo que sí es un documento muy elaborado, muy interesante y muy valioso en el sentido que decía Jairo de que los muchachos de la universidad y todos los que quieran acercarse ya con más cuidado a la temática tengan un puente, porque sí, la bibliografía sobre estos temas es demasiado complicada, es muy compleja, y hace falta una literatura que facilite esa comunicación para que los músicos, estudiantes universitarios y otros podamos acercarnos, y creo que ese tipo de texto que usted hace es muy valioso, en ese sentido muy útil. Y eso ha generado, pues con Miriam nos lo hemos conversado, que los chicos que quieran hacer pasantías en estudios de grabación, gracias a esta, pues de Sebastián que han conversado, a la de Nicolás Cómbita, de otros estudiantes, trascienda mucho lo que es un informe de pasantía de práctica laboral hacia un texto con componentes, yo diría que investigativos, lo cual es muy interesante. Ya nos tocará en un futuro cercano ir como valorando esa situación, porque de verdad que son documentos, también el de Nicolás y otros estudiantes que han hecho trabajos de ingeniería de sonido. Felicitar a Sebastián, nos vimos este semestre en algunas materias y es una persona muy seria, muy dedicada en cada frente de actividad que se compromete a hacer las cosas con mucha disciplina y con mucha sistematicidad, lo que me parece unas virtudes muy valiosas para un músico o para un ingeniero de grabación. Entonces, de verdad, muchas gracias, Sebastián. Creo que es un documento que va a ser de mucha utilidad en el contexto de la universidad y para los chicos que siguen con la expectativa de la pasantía en estudios de grabación. Muchas gracias, maestro. No, a usted. Sí, Sebastián, yo tengo una impresión, porque no puedo decir que es un conocimiento muy certero, muy similar a la que tiene Efraín de ti. O sea, recuerdo cuando llegaste a la asignatura y recuerdo que en el marco referencial tú pusiste un montón de cursos que habías hecho en Coursera, o sea, autodidacta y organizado, y el documento organizado y siempre muy clara la meta para donde querías ir. Entonces, y este documento también me parece de una complejidad y de un interés muy grande para muchos estudiantes que tienen, que les llama la atención este campo, que definitivamente, pues, yo creo que sí hay unas asignaturas que más o menos tocan, pero es muy, muy por encima este campo en el proyecto curricular. Entonces, seguramente va a ser muy valioso y felicitaciones. Me alegra mucho que hayas llegado ya a culminar este proceso. Hay que cerrar estos procesos. Sí, señora, así es. Muchas gracias, profe. ¿Y ahora te quedas en Bogotá o hay todavía ganas de irse? Profe, hay ganas de irse, pero digamos mi compañía quebró, bueno, la compañía en la que trabajaba quebró. Esa compañía, de hecho, desmanteló los barcos hace como 2 o 3 semanas, se los llevaron a un deshuesadero porque la compañía no podía mantenerlos, no podía mantener, porque mantener un barco, pues tiene que pagar el capitán, los ingenieros, el restaurante, nada más solo por tener a los tripulantes. Entonces, pues la compañía quebró. Sí hay intenciones de irse, pero pues lo que decía con la pregunta que me dice Leo, pues todo depende de cómo vayan fluyendo las cosas. Yo creo que si la intención está y si están las posibilidades, lo haría nuevamente. Bueno, veo que ya llegaron Leonardo
Y Jairo, para Leonardo y para Jairo, yo acabo de poner un link donde se encuentra el acta de socialización de trabajos de grado. Ya Efraín se la había compartido a Leonardo, pero no se la compartimos a Jairo, y pues de pronto es interesante en el acta simplemente poner un comentario sobre el trabajo que pueda servir, digamos, a la apreciación de este trabajo. Entonces le doy la palabra a Leonardo y a Jairo. Listo, bueno, muchas gracias. Ya hemos charlado con Jairo Andrés. De hecho, hemos hablado siempre. Uno de nuestros temas, obviamente, pues es el trabajo que estábamos finalizando con Sebastián. Maestra, es que se me salió el link, o sea, ya no tengo el linkcito que me diste para que lo podamos tener ahí. Yo sé que lo tengo con Jairo, pero no sé si Jairo Andrés ya lo tiene consigo. Y bueno, al respecto, entonces, vamos a hacer Listo, gracias. Al respecto, entonces, bueno, pues de acuerdo a todo lo mencionado por parte de Juan Sebastián, a todo el proceso que todos pues hemos conocido, que hemos también pues reconocido en la medida que pues, se ha tenido un avance justo cuando conocimos a Sebastián, etcétera, que estuvo en nuestras clases, en otra clase, etcétera. Entonces tenemos la nota, digamos, que le vamos a asignar a nuestro compañero Juan Sebastián, es 5. Entonces felicitaciones, Juan Sebastián. Esperamos que lo que venga sea pues más cositas por hacer. Y bueno, en esencia los comentarios pues los pondremos en el acta, ya los hemos dicho, Jairo Andrés los mencionó, yo también los mencioné, y también pues obviamente comparto lo que el maestro Fredín y Miriam nos dijeron al respecto. Eso sería todo. Bueno, entonces damos por culminada la sesión de socialización. Muchísimas gracias a los profesores, al estudiante por su presencia y por su trabajo, y bueno, seguimos en contacto, espero. Listo, maestra, muchas gracias. Ahorita vas a decir algo. Jairo, bien pueda. Bueno, no, lo felicito, de verdad que pues muy bien merecido, porque usted es una persona muy juiciosa, y bueno, pues creo que usted ya con eso que ya tiene ahí en la cabeza casi que ya puede ir a reemplazarme. Entonces siga capacitándose, porque Claro que sí. a diferencia de otros chicos que uno ve, pues estudiar sí que vale la pena. Entonces, bueno, que el camino aún es largo, todos todavía tenemos que aprender muchas cosas, entonces lo invito a eso. Gracias, maestro. Claro que sí, Jairito. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, maestra Miriam, gracias, maestro Efraín, a la maestra Ángela también, a Tatiana, Leonardo, Jairo, maestro Jason, muchas gracias.